Ay, Dios mío, no paran las noticias de matrimonio. Aquí estoy con la abogada Claudia Cañizares, abogada. Ay. ¡Qué fuerte! Imagínense ustedes que estos chismes de los matrimonios están tan calientes, abogada, que hasta el presidente de los Estados Unidos está metido en esto. Dios mío, ¿ustedes no sabían que la nueva ley de inmigración hará posible que las personas que están casadas con ciudadanos americanos puedan tener una legalidad en los Estados Unidos, abogada? Así mismo. Dios mío, la quería ver desde hace tiempo. Nos han estado haciendo mucho chisme de matrimonio y qué mejor que usted para hablar de matrimonios. ¿Eso es verdad? Eso es verdad, pero son buenas noticias de matrimonio, no son chismes de matrimonio, son buenas noticias. Y la noticia es la siguiente: la semana pasada se anunció la orden ejecutiva de Biden. Antes de comenzar, quiero dejar bien claro que todavía no ha abierto el periodo de aplicaciones, pero sí les voy a dar un tip a ustedes para que se vayan preparando. ¿En qué consiste la orden ejecutiva y quién califica? Primero, tienen que haber entrado ilegal a los Estados Unidos, ¿ok? Entraste sin papeles, nadie te vio y estás aquí de manera ilegal. Ok. Tienes que estar casado con un ciudadano americano Ajá. antes de junio 17 del 2024. Ajá. Junio 17 del 2024. Ahora, les voy a dar una excepción. Aquellas personas que viven en estados de ley común, por ejemplo, Texas. Texas reconoce el matrimonio por ley común. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás ajuntado con una persona hace 7 años, tú puedes ir y registrar tu relación. Ajá. Y declarar que tu matrimonio empezó hace 7 años. O sea, que si tú estás concubina, mamá, que si tú estás arrejuntada, que si tú tenías un novio que te mudaste para su casa o él para la tuya, aplica. Exacto. Bueno, siempre y cuando vivan en esos estados donde aplica la ley común. Aquí, por ejemplo, en la Florida, no. Aquí en la Florida, papelito habla. Tienes que Papelito estar habla. casado. Usted se casa en la Florida porque si no está jorobada. Las mujeres no lloran, las mujeres monetizan. Entonces, tienen que llevar 10 años aquí en los Estados Unidos. ¿Qué les quiero decir con esto? Tienen que haber entrado a los Estados Unidos antes junio 10 del 2014. ay, Dios mío. Junio Cristo. 17, me disculpa. Sí. Junio 17 del 2014. Porque la ley pide que la persona tiene que llevar 10 años en los Claro. Estados Unidos en el momento de junio 17 del 2024. Ajá. Entonces, anoten eso, porque yo que también soy mala en matemática, créanme que si usted entró en el 2014 y, ilegal, pues se vino por la situación de su país, ¿verdad? exacto. Usted tiene la gran oportunidad que si te casaste con un ciudadano americano antes del 17 de junio de 2024, 10 years later, 10 años después, mi amor, usted está en la gloria de Dios. Doctora, abogada, te tengo una pregunta. Dígame. ¿Tú aceptas Mastercard o American Express? Mastercard, Visa, American Express, PayPal, Cel. Ustedes no se preocupen que aquí se acepta de todo. Señores, aquí aceptamos la American Express negra, la plateada, la que deba, la que sea, con tal que pague. Aquí tenemos para Visa, Cele. Hacemos Cel. Hacemos celes aquí en la abogada Claudia Cañizares. Eso es y importante. damos plan de pago. ¡Ay, plan de Damos plan de pago! pago, sí. Ustedes conocen lo que son planes de pago cuando estás en un proceso migratorio. Y Sin ahora intereses. ¡Ay, sin intereses! Sin intereses. ¡Ay, eso es lo que yo necesito! ¡Sin intereses! Mira, abogada, qué bueno está esto. Entonces, para esta nueva ley del presidente, ¿no? Que hace el 18 de junio fue que la aprobaron. El 18 de junio dio la orden ejecutiva y entonces van a empezar a aceptar aplicaciones ahora en el verano. ¿Qué quiero que hagan las personas que van a calificar para esta ley? Anota. Número 1, me van a llamar. Llamar. Teléfono. 305-680-0036. Ajá. 305-680-0036. 305-680-0036. Ajá. Dígame. Si no han empezado la petición familiar, vamos a hacerle la petición familiar. Ay, ¿Ok? Dios mío, Cristo. Amplía eso. Sí, ¿qué quiere decir la petición familiar? Tu pareja tiene que ponerte una reclamación para que con esa reclamación tú puedas hacer la residencia. Pero reclamación, ¿eso es que te tiene que darme un lío en la casa o reclamar qué significa? Reclamar quiere decir que te está pidiendo, quiere decir que le está diciendo a USCIS,
esta es mi pareja, yo quiero que me reconozcan este matrimonio y que mi pareja sea elegible para una visa aquí en los Estados Unidos. ¡Ay, Dios mío! Entonces vamos a ir empezando ese trámite de petición. Cuando salgan las aplicaciones del parol, mandamos la aplicación del parol y ya cuando te aprueben el parol te ponemos la residencia permanente. Entonces, haciendo una recapitulación y para seguir todo lo que tienes que anotar, llamar al 305-680-0036 a la abogada Claudia Cañizares para empezar tu proceso. Tener lista la tarjeta de crédito American Express, PayPal, Visa, Mastercard, la que tú quieras, Select, Cash, efectivo, Afterpay, para venir para acá. No te van a cobrar ni un interés. Pedir la petición familiar. ¿La tercera cuál es? La tercera es, de luego vamos a hacer la aplicación del Parole in Place. Aplicación en Parole in Place, ajá. Sí. Y eso, amplíame eso, que yo cuando digo amplíame eso, que no sé nada. El Parole in Place es lo que te va a dar la entrada legal aquí a los Estados Unidos. Hasta ahora, las personas que entraron ilegal y están casados con un ciudadano americano, si quieren hacer el trámite de la residencia, tienen que pedir un perdón y salir del país. Con este Parole in Place ya no van a tener que salir de aquí de los Estados Unidos. Señor Cristo, ustedes no saben cuánto yo he pasado cuando amigos me han tenido que decir que tienen que salir para volver a entrar. Escúchenme, de verdad que estos son tremendas noticias. Ahora bien, haciendo la lista de llamarte, de la petición familiar, de la aplicación del parol, ¿cuál es el cuarto? El cuarto es, ya después vamos a aplicar a la residencia. Ay, bendito. Exacto. Residencia, aplicación de la residencia. Y con eso residencia. ustedes van a obtener su residencia permanente aquí dentro de los Estados Unidos y luego en 3 años le hacemos la ciudadanía. Ay, mi madre Cristo de la Caridad del Cobre. Claudia Cañizares, abogada, dime una cosa. Dígame. Vamos a decir la verdad aquí de una buena vez. ¿Cuánto cuesta este proceso, mami? ¿Cuánto cuesta? No, el plan de pago, nosotros vamos a dar un plan de pago y los planes están empezando en $500. Es decir, con $500 abren su caso y podemos empezar sus trámites. ¿Qué les parece? Ay, $500 que te puedo pagar con la tarjeta American Express. Exacto. Ay, señor Cristo. ¿Y si una persona te lo quiere pagar? En full. Por ejemplo, la tía de la prima de la muchacha que se casó con la persona que la va a pedir porque ya es una persona casada con un ciudadano americano, no tiene la plata. Pero su tía que vive en Perú o su prima o una amiga se lo quiere pagar. ¿Puede venir alguien a pagarlo por ella? Puede venir otra persona a pagarlo. Recuerden, ese es el depósito para empezar sus trámites, ¿ok? Pueden empezar sus trámites con ese depósito y ahí le vamos a dar su plan de pago mensual, van a hacer sus mensualidades. Ya eso lo vamos a estar hablando durante su cita inicial. Lo primero que le vamos a recomendar, cuando me llamen, le vamos a programar una cita. Cita, Y pídala. tienen que hablar con un abogado. ¿Por qué? Porque ustedes llevan 10 años aquí en los Estados Unidos. Mucho puede haber pasado en los últimos 10 años y yo quiero asesorarme, y asesorarlos a ustedes que realmente van a poder aplicar para este Parole in Place. No pueden tener récord criminal, no pueden tener un récord con inmigración. No. Así que tenemos que verificar todo su historial dentro de los Estados Unidos para asegurarnos que no nos vamos a llevar ninguna sorpresa y que no van a tener ninguna negación de estos trámites. Así que lo primero que van a hacer, me van a llamar, vamos a hacer una cita con el abogado, ahí le damos los planes, el costo de todos los trámites y si quieren empezar su trámite, ese día ya hacen su depósito de 500 y arrancamos. Me alegra mucho, no me tengo que poner seria para hablar con la abogada porque es que a mí no me contrataron y estoy aquí para yo estar seria disfrazada de abogada. La abogada es ella, yo soy la venenosa. Pero mira, no nos pusimos de acuerdo para esto hoy. ¿Okay? No, mira, esto no fue para nada, esto fue como una cosa que llamó el universo. Hay preguntas. Dice por aquí una muchacha que me llamó mucho la atención, dice Rosy Méndez de Facebook, porque estamos conectadas tanto en Facebook como en Instagram, es decir, que tenemos más o menos en este momento como 14 millones de personas en la historia de todo lo que son mi Facebook y mi Instagram conectada. Y la pregunta dice, dice Rosy Méndez, yo puedo calificar, llevo 20 años aquí, me imagino que en Estados Unidos, y tengo una niña, ¿qué significará? No, Ya no califica. no, Ay, no mamacita. califica. Tiene que tener un esposo esposa, sí, una pareja ya. Una pareja ciudadano americano. Ok, aquí estamos respondiendo brevemente. Dice una muchacha que si en pleno proceso, ponte tú que se casó en estos días de 24, ¿no? Del 2024, se le murió el esposo, que si ella podría aplicar.
lamento mucho la pérdida de tu esposo, pero sí se puede aplicar si él era ciudadano americano. Se puede presentar una I-360 y te podemos proteger. Mi amor, hasta viuda puedes aplicar. Así es que la abogada te está diciendo, tú solamente llama 305-680-0036. Escúchame una cosa, dice Morita Azul de Instagram que si se encuentra en Colombia y tiene las anteriores características que tú señalaste, ¿ella podría? No, porque ya no está aquí dentro de los Estados Unidos. Me desmayé. No, me desmayé, so sorry. Ok, dice Luz, que está aquí en Instagram. Hola, Carito, yo quiero saber de dónde es su chaqueta y su cadena y la medalla. Eso es contigo. Yo no tengo cadena hoy, ¿eso es contigo? No, la chaqueta. Ay, la chaqueta sí es mía, pero la medalla, no tengo medalla hoy. Pero chica, no estamos hablando de moda, me encanta. Pero esto es de Sara, todo esto es de Sara. Ay, qué bella, me encanta la abogada. Mira, dice Leonardo Gómez 782. Me casé con un ciudadano y no me quiere ayudar a hacer mis papeles. Mi amor, divórciate. No, eso, mira, es muy buena pregunta, Leonardo, porque si tú estás casado y tú estás experimentando algún tipo de abuso doméstico, aunque sea un abuso psicológico, ojo, tú puedes pedir una protección aquí en los Estados Unidos. Me gustaría mucho hablar contigo y explicarte tus derechos. Hay muchas personas que están en relaciones tóxicas, relaciones donde realmente están siendo abusados, no solo físicamente, sino también psicológicamente, y puedes pedir una protección. Y la protección del VAWA, que es la protección para víctimas de violencia, no pide que la persona haya tenido una entrada legal. Así que... Ay, madre mía. Pudiéramos hablar. Lamento mucho tu situación. Lo lamentamos. ¿Qué cosa? No tener una pareja y estar casado y decir no te voy a ayudar. Qué horror. Sí, mira, escúchame algo. Mis 14 millones de personas seguramente están divididas entre sus trabajos y todo, pero pueden meterse en mi Facebook, 9.7 millones de seguidores, y en Instagram 3.1, y van a recibir la información en vivo, regrabada, vistas después o compartidas. Compartan este contenido. Pero bueno, nosotros nos tenemos que ir. Gracias a todas las personas que han estado en este en vivo de matrimonios sin compromiso y con la abogada Claudia Cañizares, que acepta American Express, Visa, Mastercard, PayPal, Cele, lo que tú quieras, cash, mi amor, porque money talk. Por cierto, las personas que quieran llamarnos, nosotros hacemos casos por todo Estados Unidos. Tenemos oficinas en Miami y en Orlando, pero no importa en qué parte de Estados Unidos estén, nosotros lo podemos ayudar. Me encanta. Y sigan tomando papaya. Los quiero mucho, los abrazo. Yo sé que tienen un montón de preguntas para la abogada Claudia Cañizares. Hemos estado en las dos plataformas más duras de duras, Facebook e Instagram. Por ahí en estos días les compartimos también en TikTok. Gracias por ver a la abogada. Y recuerda que si de inmigración se trata, Claudia Cañizares es la abogada. ¡Ay, me salió en verso! Los quiero mucho. Cuídense la vida, cuídense el estómago y déjense de cuento que aquí cuando quieran noticias, nosotras te las tenemos. ¡Chao! Bye, bye. ¡Mua! Sayonara.